¿Sabías que la Virgen María no fue virgen toda su vida? Aunque hoy en día se menciona que María fue perpetuamente virgen, o que durante toda su vida fue virgen, la Biblia nunca enseña eso, y quisiera mostrártelo con la Biblia. En Mateo capítulo 1, versículos 24 a 25 dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dice, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este pasaje podemos empezar a ver que desde la primera historia del Señor Jesucristo en Mateo, vemos que la Biblia hace énfasis en algo, en que José recibió a María como su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dos frases importantes en este versículo es que José no la conoció hasta que. La palabra conocer aquí, la Biblia nos hace referencia a la intimidad matrimonial. No está hablando acerca de conocer a la persona, de saber quién es. Está hablando acerca de la intimidad que se tiene en el matrimonio. E interesante, dice que hasta que tuvo su hijo primogénito. La palabra primogénito quiere decir primero. Quiere decir que no fue el único hijo que tuvo, sino que fue el primero de más. Ahora, esta idea de más hijos no solamente se ve en ese pasaje, sino se ve de manera más clara en diferentes pasajes. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 46, la Biblia nos menciona de la siguiente manera. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es interesante porque en esta ocasión ya se afirma que lo estaban buscando su madre y sus hermanos. Podemos entender que su madre era María y también está hablando de sus hermanos. Ahora es interesante porque mucha gente dice que sus hermanos no está hablando acerca de personas de sangre, sino que está hablando acerca de discípulos. Sin en cambio, la Biblia siempre hace una diferencia marcada entre la familia del Señor Jesucristo y sus discípulos. Y esto también lo podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 12, la Biblia nos menciona de la siguiente manera. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En este pasaje podemos ver que hay una diferencia clara entre su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estamos viendo entonces que Jesucristo tenía mamá, pero también tenía hermanos, y sus hermanos no tienen nada que ver con sus discípulos. Está hablando acerca de tres grupos de personas diferentes. Y esta misma idea la podemos ver allí en el Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 3. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Interesantemente, en este pasaje podemos volver a ver cómo los hermanos del Señor Jesucristo mencionan que Él se manifiesta para que sus discípulos conocieran de Él o lo conocieran a Él. Esto es importante porque la Biblia afirma y enseña que Jesucristo tuvo hermanos. María y sus hermanos no eran sus discípulos. De hecho, en este pasaje podemos ver que ni aun sus hermanos creen en Él. Ahora, si no te ha quedado claro, quiero darte un versículo aún más contundente, donde la Biblia nos enseña que María tuvo al menos 7 hijos. ¿A poco? Sí, la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 6, versículo 3 lo siguiente. Dice la Biblia así, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En este pasaje podemos ver que a Jesucristo le dicen que es el carpintero. Quiere decir que tenía un oficio, el cual era la carpintería. Pero interesantemente aquí vemos cómo la Biblia marca el nombre de los hermanos en sangre del Señor Jesucristo. En primer lugar, nos habla acerca de que era hijo de María. Y está hablando acerca de María, su madre. Dice, ¿no es este hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Quiere decir que María era su madre, había tenido a Jesús como primero y después había tenido a Jacobo, José, Judas y Simón. Quiere decir que eran 5 personas. Y luego la Biblia nos menciona, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Para que algo sea plural tiene que haber al menos 2. Eso quiere decir que Jesucristo era el primero, tenía 4 hermanos varones y al menos se menciona que tenía hermanas. Posiblemente pudiera tener de 2 en adelante. Vamos a pensar que solamente eran 2. 5 más 2 dan 7. En este pasaje se nos enseña claramente que María tuvo más hijos.
Jesucristo tuvo hermanos de sangre, hijos de María, hijos de José y de este matrimonio. Quiere decir que la Biblia nunca ha afirmado que María fue una virgen perpetua como se enseña. Espero haberte ayudado. Te invito a que me sigas y que compartas esta información para que llegue a más gente. Dios te bendiga.